Muy bien. Bien, pues abierto a preguntas. Adelante, Johanny. Pastor, un favor, quería que me dé un poquito de más luz con relación a la oración del pecador, porque Sí. usted en video ha comentado de que una pregunta y respuesta, ¿no? De que si nosotros tenemos que hacer la oración de entrega, que si tenemos que reconocer a Cristo, es refiriéndose a cuando la persona va por primera vez a un culto, un servicio y pasa adelante a hacer su oración. O sea, eso no es correcto. ¿Cómo? Porque yo sé que nosotros declaramos a Cristo con nuestro testimonio, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Por favor. Sí, muy bien. A ver, lo que digo es que no es necesario hacer un llamado al frente o que la gente levante la mano para confesar de esa manera su fe en Jesús, ¿no? No es necesario. ¿Por qué? Porque, bueno, se los cuento con el testimonio de Charles Spurgeon, ¿no? Un predicador inglés que un periodista joven le preguntó un día y le dijo, señor Spurgeon, ¿usted por qué no hace el llamado a la conversión como hacen todos los demás predicadores? Y él dijo, en primer lugar, porque yo no veo eso en la Biblia. Y en segundo lugar, porque si no lo veo en la Biblia, no lo tengo por qué hacer. El periodista le dijo, bueno, pero entonces, ¿cómo sabe usted si alguien se convierte o no? Entonces Spurgeon dijo, es muy sencillo. Es decir, cuando alguien realmente ha creído en el Evangelio y se convierte, es decir, si ha nacido de nuevo, esa persona sigue viniendo a la iglesia y sigue mostrando cambio en su vida, que es visible. Por eso no es necesario hacer un llamado al frente ni que la gente levante la mano, porque mucha gente levanta la mano ante la presión psicológica que se ejerce desde el púlpito. Ah, si tú no levantas la mano, puedes irte al infierno y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, la gente por cortedad, por manipulación, por lo que sea, levanta la mano y como digo, después nunca más vuelven a ir a la iglesia, ¿no? O incluso la oración del pecador. No es necesario hacer la oración del pecador. No es necesario hacerla. No la vemos en la Biblia que los apóstoles ni el Señor Jesús le dijera a la gente, oye, si crees en mí, tienes que hacer esta oración. No lo vemos. Ni los apóstoles, oye, si crees en Cristo, tienes que orar y repite conmigo estas palabras. No lo vemos. ¿Ok? Entonces, pero eso significa, como dicen los calvinistas, que si alguien lo hace, es decir, si alguien quiere orar voluntariamente y se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios y le pide que Cristo entre en su vida, ¿eso está mal? No, no está mal, de ninguna manera. ¿Debemos recibir a Cristo en nuestro corazón? La Biblia dice que sí. ¿Debemos confesar a Cristo públicamente? La Biblia dice que sí. En Mateo capítulo 10, versículos del 32 al 33, el Señor Jesús dijo claramente que aquel que me confiese delante de mi Padre, delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de los hombres que está, delante de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, sí que tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Cómo lo hagamos? Es lo de menos. Es decir, Pablo dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por tanto, claro que tenemos que confesar nuestra fe. Ahora, ¿cómo se hace eso? No escondiéndola. Eh, Hay creyentes que parece que son creyentes secretos. Soy cristiano secreto. No se lo digas a nadie. No, no, no. La fe cristiana no es para vivirla en secreto. Es para publicarla, es para confesarla, porque no nos avergonzamos del evangelio. ¿Ok? Por tanto, hay dos cosas que son diferentes. Una, si es necesario hacer el llamado y que la gente venga adelante y que haga la oración del pecado y tal. No, no es necesario. Aunque si alguien voluntariamente quiere orar después de un sermón y decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, venga a mi vida, eso no está mal. ¿Ok? Pero debemos entender que sí que tenemos que confesar nuestra fe en Cristo. No negarlo como hizo Pedro 3 veces, ¿no? Sino confesar.
confesar abiertamente, como después hizo el día de Pentecostés, ¿no? Se puso delante de la multitud y dijo, este es Jesús aquí en vosotros, tal. Y bueno, confesar a Cristo con nuestros labios. ¿Ok? No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, justo usted hizo mención de Romanos 10:10, ¿no? Y en Ajá. Romanos 10 ahí está, pues, ¿no? Y los pentecostales, los neopentecostales se cogen de este versículo para hacer el llamado y que la gente salga afuera, adelante, Sí, ¿no? pero realmente no es necesario. O sea, que la gente salga Sí, adelante. Generalmente eso se hace porque los pastores quieren poner una mueca más en la culata de su revólver. Es decir, quieren poner una medalla más, ¿no? Y tantas personas han recibido a Cristo como su Salvador. Si, si, si las medallas que se cuelgan esos pastores fueran verdad, el cielo ya estaría lleno. Pero mucha gente, sí, te levanta la mano, va adelante, tú oras por ellos o ellos repiten la oración contigo, pero muchos vuelven y otros no. Porque no sí, es todos se cierto. convierten. Ujú. Sí, a Ahora, través de los hemos podido comprobar eso. claro, cuando una persona se convierte de verdad, esa no abandona los caminos del Señor. Esa persona, uno lo va viendo que sigue yendo a la iglesia, que va cambiando sus actitudes, su forma de ver la vida, su forma de actuar, en fin, Sí, pastor, gracias, gracias, muy bien. de nada, mi Perfecto. hermana. Rocío, Pastor y hermano, buenas noches. buenas noches. Tengo dos preguntas para hacerle. Adelante. Primeramente, preguntarle si usted considera idolatría que yo comparta tanto en mi página de sus sermones, de su estudio, de todo eso. ¿Lo considera como que yo lo estoy idolatrando? Yo me considero que no, porque lo comparto porque me encanta que las demás personas puedan, y muchas personas que no van a iglesias ni a nada me han dicho de cosas que yo he compartido que les ha servido para su vida. Bueno, por ahí es eso, que quiero que usted me lo aclare, para yo estar tranquila. Segundo, quiero preguntarle si los que van a la iglesia donde nosotros íbamos, por ejemplo, son nuestros hermanos, aunque sabemos que el pastor está equivocado, y también por lo que sabemos que nosotros también estábamos ahí con un corazón dispuesto para buscar de Dios, y sabemos que muchos hermanos, mucha gente de ese lugar nos dicen hermanos, nosotros queremos llamarle hermano porque consideramos que también que aman a Dios y todo eso, pero están en un lugar equivocado y errado y y aprendiendo mal. Queremos saber si ellos son nuestros hermanos. Eso, pastor, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti por las dos preguntas, Rocío. Respondo a la primera. Depende de ti, es decir, solo tú puedes responder a esa pregunta. Si realmente lo haces porque idolatras mi persona o no, o lo haces, como muy bien has dicho, porque realmente quieres que la gente conozca la verdad. Por tanto, yo no puedo saber cuál es la motivación de tu corazón, solo tú. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, respondida queda. ¿Ok? La segunda pregunta, ¿son nuestros hermanos? Todo aquel que de verdad ama a Dios, teme a Dios, busca a Dios, es nuestro hermano en la fe. Ahora, si están en el error, eso no significa que no sean hermanos nuestros. Puede significar que están en un proceso en el cual Dios está tratando con sus vidas, y si tienen al Espíritu Santo y tienen la Biblia, tarde o temprano Dios les guiará a la verdad. ¿Ok? Por tanto, puede haber hermanos nuestros que estén confundidos, hermanos nuestros como nosotros mismos estuvimos confundidos un tiempo. Es decir, yo me convierto en una iglesia en la que mi pastor me enseña, es decir, me coloca una mochila detrás. Tú tienes que creer esto y esto. Y yo lo creí, porque me predicaron el evangelio, yo creí en el evangelio, pero creí todo lo demás que me enseñó el pastor. Y me eché esa mochila a cuesta. Hasta que, llegado un momento, uno madura, uno crece, se desarrolla en el conocimiento de la verdad y uno se da cuenta de que el pastor está haciendo cosas que no son correctas y uno le llama la atención al pastor, no se corrige y una vez y otra vez.
bueno, ya cuando eso pasa muchísimas veces, uno se da cuenta de que el pastor ha perdido el norte. Entonces uno, bueno, pues tiene que salir de ahí, porque el pastor no quiere cambiar. Y a mí me tocó hacer eso. Claro que cuando yo salí de la congregación, el pastor hizo una casa y captura de mi vida, es decir, se lanzó a destruir mi vida con mentiras, con una serie de cosas terribles. Yo no podía entender cómo un siervo de Dios podía mentir tan descaradamente, acusándome de cosas terribles. O sea, si ustedes se imaginan cosas tremendas, quería destruir mi vida, literalmente hablando. Era el diablo a través de él. Cuando yo tuve que salir de aquella congregación, yo salí llorando. 2 semanas me llevé llorando como un crío, porque yo había puesto toda mi fe, mi confianza, no solamente en Dios, sino también en mi pastor. Y me doy cuenta de que mi pastor estaba totalmente desviado de la verdad. Bueno, ahí fue que yo me tomé un tiempo para investigar, para estudiar y decir, bueno, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué mi pastor actúa así siendo un siervo de Dios y tal? Y me pongo a investigar, a estudiar y a investigar la Biblia y empiezo a darme cuenta de que algunas de las cosas que a mí me habían enseñado y que yo ya estaba enseñando no eran correctas. ¿Cómo yo he podido creer esto cuando la Biblia dice esto otro? Y para mí fueron 2 años de una lucha enorme que no se pueden imaginar, porque eran como choques de trenes. Mi fe era firme. Yo una vez yo cuando me entrego a algo, me entrego por completo. ¿Ok? Entonces, mi fe era totalmente firme. Y yo creía y defendía mi fe a toda costa. Claro, cuando veo la palabra de Dios me dice otra cosa, la palabra de Dios me golpea como martillo. Y era algo que me aturdía. ¿Cómo es posible que yo haya creído esto cuando la Biblia dice esto otro? Finalmente, el Espíritu de Dios que habita en el corazón del creyente y la palabra de Dios te guía a toda la verdad. Porque la palabra de Dios es verdad. Y nada contrario a la palabra de Dios puede serlo. Nada contrario a la palabra de Dios puede ser verdad. Por tanto, si tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tarde o temprano le sacará del error y lo llevará a la verdad. O ellos escogerán seguir en el error, en cuyo caso no serán nuestros hermanos. ¿Ok? Es decir, yo no considero que aquellos que están enseñando mal, a sabienda de que lo están haciendo mal, son mis hermanos. Ahora, que haya gente confundida, pues sí, y puede que sean mis hermanos, aunque estén confundidos. Están en el proceso en el que están recibiendo luz para entender la verdad. Por tanto, nosotros no debiéramos juzgar en ese sentido, ¿no? Ante la posibilidad del error, es preferible considerarlo hermano que no hacerlo. ¿Ok? Porque por no ofender a Dios, porque si Dios está en el corazón de esa persona, mejor considerarlo hermano que no hacerlo. ¿Ok? Pastor, muchas gracias por su respuesta y le puedo asegurar que sobre la primera estoy completamente segura de que lo que comparto y hago es porque quiero que los demás, así como nosotros estuvimos en el error, puedan conocer la verdad, porque nosotros conocimos la verdad a través de sus palabras, de sus prédicas y conocimos la verdad. Entonces yo quiero lo mismo para las demás personas. Y sobre la segunda respuesta, muchas gracias porque también pasamos muchísimas cosas y hasta ahora nos preguntamos cómo pudimos creer tantas barbaridades, pero gracias a Dios que Dios abrió nuestros ojos y nos llevó a la verdad, nos está llevando y conociendo cada día la verdad. Muchas gracias, Pastor. No hay de qué, Rocío. Dios te bendiga, mi hermana. Igualmente, Pastor. ¿Más preguntas? Johanny. Pastor Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarte sobre el número 666 de la bestia, ¿no? Que dicen que le insertarán un chip en la muñeca a las personas y solamente podrán vender, comprar o hacer de todo esa persona que tiene ese chip. Y los que no lo tienen,
y nosotros los cristianos, por supuesto, no vamos a tener eso. ¿Y cómo haríamos nosotros los cristianos orando al Señor para que Él nos dé todo? No sé, ¿qué me dice? Muy bien, gracias por la pregunta, Estela. A ver, en primer lugar, la Biblia no habla de ningún chip, ¿ok? Habla de la marca de la bestia. Y el número de su marca es el 666, ¿vale? Pero tenemos que entender eso de una manera metafórica, ¿ok? En primer lugar, eso, la Biblia no habla de microchip. Esas son las teorías conspirativas que circulan por las redes sociales, ¿vale? Que si el chip, que si el teléfono móvil, que si no sé qué. Bueno, la Biblia habla de la marca del anticristo, ¿ok? En segundo lugar, la iglesia no tiene por qué preocuparse, mi hermana, porque la iglesia será arrebatada antes de que todo eso suceda, ¿ok? El anticristo no podrá imponer su marca a menos que ya él esté gobernando. Y antes de que el anticristo gobierne, la iglesia habrá sido arrebatada antes. Recuerden que el anticristo logrará firmar un pacto entre Israel y las naciones árabes de 7 años de paz. Un pacto por 7 años. Algunos dicen, son 7 años de tribulación. No, son 7 años de pacto. La tribulación, la gran tribulación, comienza a la mitad del pacto. Porque durante los 3 primeros años y medio, el anticristo está ganándose al mundo, engañando al mundo entero. ¿Ok? Pero a la iglesia ya no, porque la iglesia ya no está en la tierra, ha sido arrebatada por el Señor. Pero habrá muchos creyentes que se queden aquí porque no han vivido en santidad. ¿Ok? Por tanto, esos son los únicos que se darán cuenta de qué es lo que realmente estará pasando. Pero el anticristo tratará de imponer la marca a todo el mundo, sin la cual no podrán comprar ni vender. Pero bueno, como digo, o sea, ya hoy en día no hace falta marca ninguna. Sí. Si hoy en día estamos todos fichados, hay cámaras en todos lados. Si entras en una tienda, hay cámaras. Si entras en un bar, hay cámaras. Si entras en un banco, hay cámaras. Si entras en un supermercado, hay cámaras. Si entras en un ayuntamiento, hay cámaras. Si vas por la calle, hay cámaras. Estamos controlados y con nuestro rostro ya identificados. O sea que realmente el tema de la marca del anticristo es algo metafórico, que no tenemos que tomarlo a nivel literal, ¿no? De que te van a tatuar aquí en la muñeca el 666, ni tampoco en la frente, ¿no? No es literal en ese sentido. Pero repito, la iglesia no tiene que preocuparse porque la iglesia no estará en la tierra cuando esas cosas vayan a suceder, ¿ok? Dice que gracias, pastor. De nada, mi hermana. De nada, un placer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yoli? Sí, pastor. Disculpe. Pastor, yo quisiera que me explique bien este versículo de lo que dice que en Hechos 17, dando fe a todos. No le entendí bien, porque de eso creo lo que se agarran los, ¿cómo se llama, pastor? Los que dicen que el Señor nos da fe a todos, nos da fe a todos para que sí, ellos. ¿Cómo es, pastor? Porque yo también entiendo acá dando fe a todos, que dice, pastor. ¿Me podría explicar, por favor? Sí. A ver, si Dios diera fe a todos, si tuviéramos que interpretar eso de manera literal, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que es la traducción de un texto griego al castellano. ¿Ok? Vamos a ver cómo ese mismo texto está escrito en lenguaje actual, ¿no? Dice, durante mucho tiempo, Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todo y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara.
Es decir, bueno, no es que sea muy buena traducción. A ver, otra versión. Pues él De ha verdad, fijado pastor, un día. que esa Él ha versión del fijado- lenguaje actual a mí, perdón, pastor, esa versión del lenguaje actual a mí me cruza peor, pastor. Yo Sí, siento que hay demasiada palabrería y lo he sí, sí, manifestado siempre y de sí, verdad es que a mí verdad. me cruza peor. No, pero hay textos en los que quizás sea un poquito más claro, pero hay otros en los que lo complican, ¿no? Como este, por ejemplo, ¿no? En la versión, en la traducción, nueva traducción viviente, dice, pues él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que él ha designado y les demostró a todo quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Es decir, cuando la palabra de Dios está diciendo ahí que Dios ha dado fe a todos con haberlo levantado de los muertos, lo que está diciendo es que Dios ha dado motivos de fe a todos, motivos para creer a todos con haberle levantado para de entre los muertos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la traducción de un idioma a otro no es fácil, no es sencillo, pero es evidente que no podemos tomarlo literalmente, porque si lo tomamos literalmente, si Dios le ha dado fe a todos, todos se salvarán. Y sabemos que no todos se van a salvar. ¿Ok? Por tanto, no podemos interpretar literalmente, sino que tenemos que saber a qué se está refiriendo el apóstol al decir estas palabras. Bueno, lo que está diciendo es que Dios ha dado motivos para creer a todos con haber levantado a Cristo de entre los muertos. ¿Ok? Ahora sí, pastor, muy claro. La nueva traducción viviente es más clara y es así concisa también. Y siempre yo también la uso a esa mucho. Gracias, pastor. Todas esas Gracias. versiones son malas porque no están traducidas de los textos originales, sino que están traducidas del texto sinaítico y vaticano, que son del siglo IV y son corruptos. Pero a veces, mirando diferentes versiones, acabamos por comprender el texto, ¿no? ¿Ok? Sí, pastor, así es. Muchas gracias, pastor. De nada, Gracias. mi hermano. Adelante, Johanny. Ya. Clemi le va a hacer una pregunta, pastor. Adelante, mi hermano. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle, bueno, acá hay una congregación o agrupación de personas, no sé, pero que predican sobre el Dios Padre, así como hay un Dios Padre, hay Dios Madre también. Sobre eso quería que me aclare, pastor, por favor. Bueno, hay poco que aclarar. La Biblia no habla de Dios Madre. ¿Ok? O sea, es una falsa doctrina, como muchísimas otras que los hombres levantan y que no tienen ningún fundamento bíblico. No existe Dios Madre. No existe. Hay el católico te diría que la diosa madre es la Virgen María, pero no, no es cierto. María era una muchacha que fue escogida por Dios para ser la madre de Jesús, pero no es ninguna diosa, era una muchacha de Israel. Dios es eterno. Para ser Dios hay que ser eterno. Tiene que existir antes de la creación del mundo. Y no hay ninguna diosa madre. En el principio creó Dios. No dice Dios y su esposa. No dice Dios y su diosa. No, no dice nada de eso. No existe Dios madre. Es una falsa doctrina que no tiene ningún fundamento bíblico y que por tanto hay que rechazar como una falsedad, porque no tiene fundamento ninguno. Gracias, pastor. De nada, mi hermana. ¿Alguna otra pregunta? Por acá no, pastor, no sé si Bueno, pues si no hay pregunta, lo dejamos aquí entonces. ¿Les parece? Muy bien. Pues entonces, alguien que haga una oración, por favor, dando gracias al Señor por este tiempo y pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir escudriñando su palabra a fin de que podamos seguir aprendiendo de Él. Alguien que quiera orar, por favor. Amén. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo tan valioso para todos nosotros, mi Dios. Gracias por habernos dejado tu palabra en la cual podemos meditar. Gracias por tus consejos. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes
a ser obedientes a tu palabra, a esforzarnos, a creerte, Señor, sin ningún vestigio de duda en nuestros corazones, Padre. Yo te ruego que tú quites toda incredulidad en nuestros corazones y que nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a tener esa fe auténtica para ti y que nuestra predicación también vaya acompañada con nuestro testimonio. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios le bendiga muchísimo, mis hermanos.